Si yo os digo John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como el Popeye, muchos de vosotros os quedaréis igual, pero también habrán muchos otros, sobre todo los colombianos y los que están más metidos en la historia de Pablo Escobar, que sabrán de quién estoy hablando. Popeye fue uno de los sicarios más importantes, por no decir el más importante, de Pablo Escobar, causante directo de más de 250 muertes por su propia mano. Pues acabo de hacerle una entrevista de casi 2 horas, una entrevista de verdad maravillosa, una entrevista donde se dicen cosas muy duras, donde se conoce la historia de Pablo Escobar de verdad, donde nos alejamos del mito, de la leyenda y nos vamos a la realidad. Y una entrevista que me hacía mucha ilusión. Desde aquí quiero agradecer a Popeye, que por cierto es youtuber, estuvo más de 23 años en la cárcel, ha salido, se ha reconvertido, pero eso ya lo veréis en la entrevista. El caso es que es youtuber, tenéis el link de su canal en la descripción del vídeo, podéis ir ahora mismo a verlo y a suscribirse. Pues bueno, estoy muy agradecido de que me haya dado esta oportunidad de hacerle una entrevista donde toco absolutamente todos los temas relacionados con esa época. Y cuando digo todos, hablo de todos, sin tabúes, sin censuras. Se habla de asesinatos, de orgías, de su infancia, de cómo Pablo Escobar fue asesinado, de la guerra en la cárcel. Es una entrevista que voy a partir en varios vídeos, seguramente 3 o 4, porque no quiero cortar absolutamente nada. Acabo de hacerla y estoy maravillado. Así pues, sin enrollarme más, esta es la primera parte de la entrevista a John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como el Popeye. Estoy seguro de que os va a encantar. Muy buenas, Popeye, para mí es un placer tenerte aquí, un honor. Mira, Jordi, el honor es para mí, te hablo desde las calles de Medellín, las mismas calles que pisó Pablo Emilio Escobar Gaviria. Acabo de hacer 23 años, 3 meses en las prisiones más duras de la República de Colombia. Vayamos al inicio de todo, vamos, perfecto, si te parece, Popeye, a hablar de tu infancia. De cuando tú eras pequeñito. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu vida de niño? ¿Cómo eras de pequeño? Mira, pues yo siempre fui un niño soñador. Yo nací en un pueblo muy pequeño cerca de Medellín, Yarumal, Antioquia. De allí me empecé a obnubilar por las armas. El pueblo era muy pobre y mi padre nos trae a la ciudad de Medellín. Cuando ya llego aquí a la ciudad de Medellín se me abre el mundo, encuentro las bicicletas, los balones, donde venden helados, los cines, encuentro el verdadero mundo. Vengo de un pueblo muy pobre al verdadero mundo que es la ciudad de Medellín, pero también encuentro la violencia. Y la violencia. ¿De qué trabajaban tus padres? Mi padre era ganadero, comerciante finquero y mi madre ama de casa. O sea, gente humilde. ¿Tú vienes de una familia humilde, con pocos recursos económicos? No, clase media alta. Clase media alta era tu familia. Sí. Y tú llegas a Medellín y ahí descubres un poco, pues, lo bueno y lo malo, ¿no?, que tiene la gran ciudad. Sí, llego ya a la gran ciudad y me empiezo a obnubilar, ya sigo con mi idea de las armas y quiero llegar a las armas por la vía legal y por la vía ilegal que es la mafia. ¿Cómo fue que pasaste a empezar a agradarte el tema de las armas, la violencia? Mira, Jordi, esa es una pregunta bien interesante. Cuando estaba yo niño, cerca de mi casa vivía un coronel del ejército. Me gustaba ver cómo el coronel salía con su kepi laureado, con su sable, con sus escoltas y sus cosas. Y yo caminaba a la calle, iba al parque de Itagüí, cerca de Medellín, y veía salir a un narcotraficante, Fernando Galeano Berrío. Me gustaba ver cómo andaba con reinas de belleza, caballos de paso fino, y para la época era muy difícil un automóvil de lujo en Colombia. Y él tenía automóviles Mercedes-Benz, Audi y BMW. Yo miraba esos carros y me obnubilaba por la vida que él lleva y me gustaba ver las armas y el poder que él mostraba cuando caminaba. Inclusive un día me atreví a ir a tocar un carro de lujo de esto, lo toqué y el mafioso me golpeó muy fuerte con sus escoltas porque toqué el automóvil. Solo por tocarlo, nada más. Solo por tocarlo, sí. ¿Cuántos años tenías tú más o menos en esa época? Yo ahí tenía 11 años de edad. Ajá. ¿Tú ahora tienes 55, si no me equivoco? 55 años, Jordi, vale. Sí. Y tenías 11 años y ahí ya te golpearon porque fuiste a tocar un cochazo de lujo, pero a ti te gustaba, ¿no? O sea, a ti el tema del poder, la clase alta, que la gente tuviera miedo, eso te gustaba, te llamaba la atención. Ahí me empecé a permear, ¿por qué? Porque en Itagüí ya empezaron a matar personas porque había mafia. La policía mató a 7 secuestradores dentro de una prendería. Yo vi los chorros de sangre y me gustó el olor de la sangre
pero lo que me marcó a mí realmente era que mi padre cada 8 días nos regalaba un helado. Un cono que llamaba acá un helado, cada 8 días nos regalaba un helado si nos manejamos bien en la casa y en el estudio. Y un día iba yo para mi colegio y una pelea a machete. Y la víctima iba sobre el victimario y la víctima iba retrocediendo y cayó dentro del local de helados que era mi templo. Ajá. El victimario le pega un machetazo aquí en la yugular y le bota la sangre porque el tipo estaba caliente y la botaba por botones. Todo el mundo corrió y yo me quedé mirando la sangre y oliéndola. Y allí me obnubilé por la sangre y sentí como una ofrenda en contra mía de que hayan matado a este tipo dentro de mi puesto de helados. Y ya iba acumulando cosas cuando me golpeó el mafioso porque toqué su automóvil Mercedes-Benz, este hecho y el hecho de la prendería y muchos muertos dentro del municipio de Itagüí. Entonces todo esto me fue formando una mente criminal y yo me empecé a mover también. Yo era ciclista y empecé a mover entre los 3 tubitos de la bicicleta, empecé a mover marihuana entre Itagüí y el barrio Antioquia acá en Medellín. O sea, lo primero ilegal que hiciste fue un poco la venta de marihuana, ¿no? Así empezaste en el mundo pues criminal. Sí, en el mundo criminal empecé con la venta de marihuana y empecé a coger dinero, ya empecé a vestirme mejor. ¿Y lo hacías por tu cuenta o estabas metido en algún grupo, en alguna banda o ibas por libre? No, iba libre, conseguí un contrato, un amigo me propuso y íbamos libres. Para la época no se habían las bandas, pero yo seguía obnubilado con Fernando Galeano Berrío, porque para mí, así me haya golpeado, seguía siendo mi ídolo. O sea, era tu ídolo. Sí. Un mafioso era tu ídolo, era la persona que tú querías llegar a ser igual. Sí. Y fuera de ¿Eso eso, lo comentaste a tus padres alguna vez? ¿O ellos sabían algo o nunca? No, lo manejé muy secreto porque mi padre era demasiado violento y por cualquier cosa nos daba unas pelas brutales que nos dejaba de cama, entonces era mejor guardar silencio. O sea, tú ya viviste un poco la violencia también en tu casa, por un padre que era violento cuando se enfadaba. Mira, la mente de un criminal no nace, sino que se hace. Y donde uno se hace criminal es en la violencia intrafamiliar y el entorno. Yo hubiera sido rodeado de amor en la casa, rodeado de deporte, de cultura, de educación, de oportunidades, yo no hubiera sido violento. Porque los niños en España, ¿por qué hablan español? Porque desde que nacen oyen hablar español. En Rusia hablan ruso porque desde que nacen. Lo mismo en Japón. Lo mismo nos pasa a los niños en Colombia que viven en esos países tan violentos. Estamos permeados por la violencia. Y para acabar de ajustar, para la época llegó a Colombia la película Scarface, Cara Cortada. Sí, gran película. A mí me gusta mucho Scarface, me parece buenísima. Cuando yo salí del teatro, yo era otro. Quisiste ser... Tony Montana. Tony Montana, quisiste ser el mafioso con dinero, chicas guapas, cocaína, sus cojones, todo eso, ¿no? Sí, ya salí de allí, ya era diferente, entonces todas estas cosas me fueron permeando y ya fui estructurando una mente criminal. Y seguía en mi mente, pero algo me decía que debía estructurarme en algo legal. E ingreso a la Marina ya de joven. ¿Tú ingresas en la Marina? ¿Y por qué ingreso a la Marina? Resulta que un día yo venía de mi colegio y veo un entierro. Y yo me digo, ¿qué pasó? Y en esa época velaban las personas en la sala de la casa, porque Colombia era muy pobre. Y me estoy arrimando más y veo soldados y entro a la sala de la casa y veo muerto al coronel del ejército al que yo admiraba. Veo muerto al coronel. Me pareció muy bonito el féretro porque tenía encima la bandera de Colombia, el sable del coronel y su kepi laureado. Con mis pantalones cortos me fui al entierro del coronel. Lo acompañé hasta el cementerio y me gustó mucho el minuto de silencio con el corneta. Me pareció eso espectacular y todo eso me fue moldeando. O sea, ¿te gustó el tema de la disciplina? Que seguramente luego todo el tema de la disciplina tuvo que ver con que te fuera también en el cártel. Es ese tema de ser una persona rigurosa, una persona que cumple las órdenes, que sigue al líder. Yo creo que ya esto te gustaba. O sea, tenías como una inclinación hacia esa rectitud dentro del caos, ¿no? Mira, Jordi, tú vas por donde es. Mira, la disciplina la fui adquiriendo en mi casa porque mi padre era férreo. Si tú no hacías lo que él decía, si no colocabas la ropa donde había, si no tendías la cama, era palmada en la cara o una paliza. Entonces la disciplina la adquirí de ahí y después la adquirí en las fuerzas militares, en la Marina. ¿Y qué tal te fue por la Marina? ¿Cuántos años estuviste ahí? Mira, te voy a decir algo que te va a parecer de pronto raro. Mire, yo odio la mentira y el engaño. Soy un bandido, pero no soy ladrón ni tramposo.
En la televisión me mostraron un barco de guerra y cuando yo llegué a la Marina era un barco de guerra norteamericano, allá eran barcos de madera. Como me mintieron, me retiré. O sea que estuviste poco tiempo en la Marina, ¿no? Sí, estuve 5 meses, me retiré, vine, terminé mis estudios. Ajá. E ingreso a la Policía Nacional en Colombia, a hacer el curso de oficial. ¿Ibas para policía, tú? Sí, a la policía. Es irónico que una persona que iba para policía acabara donde acabara. Lo contrario completamente, en guerra policial absoluta. Sí, porque llego a la policía y empiezo a hacer el curso de oficial. Ser un oficial de la policía en Colombia es muy importante porque tú puedes llegar a general. Ajá. Y la escuela es muy bonita y hay mucha disciplina, y yo amo la disciplina. Estoy haciendo el curso y se acerca el superior mío, que era un alférez, y me dice, oiga, John Jairo, usted va a ser un buen teniente de la policía, haga su curso con fuerza, que cuando usted sea un teniente, que ya uno sale a la calle como teniente, algún mafioso le regala una camioneta bien bonita, porque el sueño de ese superior mío era una camioneta, el sueño mío no era ese, el sueño era servir a la República de Colombia. Él me desmotivó y me retiré de la policía también. ¿La policía en esa época era muy corrupta? No, pues yo de tan joven no la veía tan corrupta, pero yo quería ser totalmente honesto, porque tengo esta dualidad, o ser muy bandido o muy honesto. No estás en el medio, ¿no? No. O al caos o a la ley. Sí, a la ley, sí. Entonces, o sea que tu vida podría haber cambiado por completo si esa persona no te dice eso. A lo mejor tú hubieras sido policía toda la vida y no te hubieras movido de ahí. Sí, no me hubiera movido de ahí, perfecto, la tienes clara, Jordi. Y ahí salgo y ya vengo a la ciudad de Medellín, ya nos venimos del municipio de Itagüí, ya vivimos en Medellín, en un barrio de clase media alta, el éxito de Colombia. Ya estamos viviendo ahí, yo estoy sentado en la esquina de mi casa del barrio, que nos sentábamos los jóvenes en la esquina del barrio, y pasa un amigo con una oportunidad de trabajo y nos ofrece el trabajo de escolta de una señorita de acá del barrio del Poblado, que es el barrio de los ricos. Y estábamos 3 amigos sentados en la esquina y el único que tenía arma con salvoconducto era yo. El amigo me lleva para el trabajo, voy al barrio del Poblado y la señorita era amante de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época? Tenía 17 años de edad, Jordi. Con 17 años ya entras en contacto con el mundo de la mafia y del cártel. Con 17 años es la época, ¿no? Sí, mira, yo ya venía yo ya me había obnubilado por Fernando Galeano Berrío. Y seguía mirándolo a pesar de que me golpeó. Porque yo he respetado la mafia y los altos mandos militares. Pero yo en mis sueños pensaba en Pablo Escobar, porque de Pablo Escobar se hablaba mucho, pero yo decía, no, yo nunca voy a ver a Pablo Escobar a la cara. Claro. Yo lo único máximo que puedo hacer es mirar a Fernando Galeano Berrío. Así me golpeé. Porque Fernando estaba con Pablo Escobar, estaban Sí, dentro del mismo cártel. Era socio de él. Un narcotraficante, socio de Pablo, y tú lo admirabas. Claro, para ti, cuando te enteraste de que esa mujer era un amante, supongo que se te abrieron los ojos y dijiste, esta es mi oportunidad. Pero mira, ¿cómo me entero yo? Porque mi vida es muy maravillosa, gracias a Dios. ¿Cómo me entero yo que la chica es amante de Pablo Escobar? Porque un día yo la llevo a ella a una casa, a una mansión. Yo entro, me parqueo, yo le abro la puerta del carro y ella se baja. Y quien viene a recibirla a ella es Pablo Emilio Escobar Gaviria. En persona. En persona. Yo lo miro a los ojos y era como ver a Dios. Caray. Él lleva a la niña, está un rato con ella, hay escoltas por todas partes, automóviles de lujo. Era como un niño pobre ir a Disney World. Claro. Allí olía te encegó, ¿no? Toda la riqueza y todo el poder. Todo. Una mansión. El patrón Pablo Escobar termina de hablar con la niña, se devuelve y me dice, discúlpeme, ¿usted quién es? Le dije, señor, yo soy Popeye, el chofer de la niña Elsie. Me dijo, mi hijo, bienvenido. La niña me ha hablado muy bien de usted porque yo soy muy respetuoso, nunca le bajé la mirada ni nada. Y dentro del cartel de Medellín ya estaba Pinina, John Jairo Arias Tascón, que era el hombre de confianza de Pablo Escobar. Que yo ya había hecho trabajos para Pinina en Itagüí y Pinina ya me había recomendado con Pablo Escobar. Entonces ahí salió Pinina, me recibió, el patrón muy humilde, estaba comiendo pollo asado, sacó y me dio una presa para que yo comiera, me invitó a que entrara a la casa, muy amable, y me dijo... Esto era en Medellín, todo esto pasaba en Medellín, en una mansión de Medellín. En el barrio del Poblado, en la parte alta. ¿Y la primera impresión que tuviste al ver a Pablo Escobar cuando se acerca, qué fue? ¿Te pareció prepotente? ¿Te pareció humilde? ¿Te impactó? ¿Qué te pareció el primer momento, el primer contacto? Mira, Pablo Escobar Gaviria, yo pensé que lo iba a encontrar lleno de cadenas de oro, de diamantes,
que le iba a escupir a uno, que uno tenía que saludarlo de rodillas, que no lo podía mirar a los ojos. Vino, me miró a los ojos, venía vestido sencillamente con unos tenis finos, unos jeans finos y una camisa y un relojito, no de oro, sino un de correa, un cartiercito. Vino, me saludó, me miró a los ojos, supremamente humilde, hablaba pausado, tranquilo, siempre mirándome a los ojos. Yo nunca le quité la mirada, se le veía una aureola de poder y de sencillez. Su sencillez lo hacía ver muchísimo más grande. Y luego, después de conocerlo, entras a la casa con ellos y estás ahí comiendo, o ¿de qué habláis en ese primer contacto con ellos? No, mira, yo estaba comiendo ahí, ya el patrón se fue con la niña para la parte alta de la mansión, para el segundo piso. Nosotros nos quedamos ahí, muy bien la cosa, me atendieron como un rey, ya salí yo con la niña, cuando la monté al carro me dijo, ¿qué Popeye? ¿Cómo le pareció la sorpresa? Le dije, señorita, no puedo ni hablar siquiera. Esto es un sueño para mí. Y entonces me desaprovechar esta oportunidad que usted le cayó bien a Pablo, me dijo ella. Ella lo notó, ya a Pablo le debería haber hablado y ya viste que a Pablo le gustaste, ¿no? Sí. Hubo conexión. Sí, hubo feeling, hubo conexión. Desde el inicio porque Pablo Escobar tenía un detector de mentiras en los ojos. Él con solo mirarlo a los ojos a uno sabía si uno podría ser leal. ¿Eso marca tu inicio en el cártel? ¿A partir de ese día ya formas parte o no? Todavía no, mira, entonces yo me quedo por ahí 3 meses trabajando con el CIS Sofía y a los 3 meses el patrón pelea con la niña, se separan. Y yo cojo un carro de mi padre y voy a buscar al patrón por todo el poco de mansiones donde lo llevé. Y lo encuentro en una de ellas. Toco y me abren la puerta, porque yo era conocido. Y el patrón me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Y le dije, no señor, mire, es que la niña se fue. Me dice, sí, yo sé que la niña se fue. Y yo le dije, yo conozco todas sus casas de seguridad. ¿Debe trabajo o máteme? Él le dio risa. Y le dio risa y dijo, ¿sabe manejar la ametralladora MP5? Le dije, sí señor, yo fui marino, sé manejar la ametralladora. Y me dijo, listo, venga para que ande conmigo. Y antes de que yo de retirarme con él, le dije, oiga patrón, yo quiero decirle algo, yo fui policía. Y me dijo, yo ya lo sabía, gracias por decírmelo. O sea, que él era una persona que captaba las cosas al momento y que era muy difícil mentirle, ¿no? Sí, era muy rápido. Y él siempre lo miraba con los ojos. ¿Tú crees que era inteligente, que era una persona muy inteligente? Mira, Pablo Escobar Gaviria no era un hombre que tenía estudios superiores, pero tenía la sagacidad que da la calle. Él era la calle. Él era el rey de la calle, el rey de los bandidos. Y era una persona que con solo mirarte a los ojos, te analizaba. Y cuando yo llego donde Pablo Escobar Gaviria, empiezo a construir un nombre dentro de la organización. ¿Cómo? Cero ambición, porque no soy ambicioso. Y disciplina, porque los idiotas a la disciplina la llaman suerte. Yo trabajaba las 24 horas y entré en el mundo del crimen con muchísima fuerza. Cuando entraste, porque esto sí que ya, a partir de ese día, eso sí que ya fue tu entrada oficial, en ese momento el cártel, ¿qué poder tenía? ¿Era pequeño? ¿Ya era grande? ¿Ya era majestuoso? ¿Dónde más o menos estaba el poder del cártel de Medellín, en ese momento que tú entraste? Cuando yo entro al cartel de Medellín, al servicio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya el cartel de Medellín era supremamente poderoso. Yo entro en el año 1985. Ya Pablo Escobar Gaviria había acabado de matar al ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Ya Pablo Emilio Escobar Gaviria había huido a Panamá y había tenido contacto con el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, y ya había regresado a Colombia. Y ya iba a entrar en guerra con el Estado, funda los extraditables para tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Yo entré en el momento crucial de la guerra. ¿Y cuál fue el primer trabajo que te dio? Porque supongo que debes recordarlo muchísimo, la primera misión, el primer trabajo. ¿Qué fue lo primero que te dijo una vez te aceptó? Mira, y yo toda la vida he ido aprendiendo cositas pequeñas. Cuando yo vivía en Itagüí, un día le ayudé a una pareja de ancianos a subir lo que llamamos acá el trasteo a un 3er piso. La pareja de ancianos me dijo que no tenían con qué pagarme. Yo le dije, no importa. Entonces la señora me dijo, yo tengo un método para aprender a escribir en máquina con los 10 dedos. Y la señora en 3 meses yo aprendí a escribir rapidísimo, leyendo y escribiendo. Cuando yo llego al cartel de Medellín, la secretaria del patrón se enferma. Y él dice, ahorita ¿quién me va a hacer este poco de carta? Le digo, no señor, yo se la hago. Y la máquina de escribir del patrón era eléctrica. Yo cojo y empiezo a darle. Y él me va cogiendo cariño por estas cosas. O sea que lo primero que hiciste, es curioso, lo primero que hiciste fue escribir a máquina. Escribir a máquina, sí. Y luego llegaste a ser uno de sus sicarios más grandes, pero el primer trabajo que te dio fue simplemente coger una máquina y escribir, y así es como te cogió cariño. Sí, entonces yo estaba ahí y llega un amigo de él, que cuando ellos eran pobres,
un conductor de bus, la mamá se fue a bajar del bus, el tipo no esperó, la señora cayó, se golpeó contra la acera y la dejó de sangrar ahí y se murió. Entonces llegó y le dijo, mira Pablo, es que yo ya encontré el hijo de puta que mató a mi mamá, yo quiero matarlo. Y yo estaba escribiendo ahí, porque el patrón hablaba de frente de nosotros. Y entonces me dijo, listo, ¿y dónde lo encontraste? Y yo, no, ahorita él es despachador de los buses en Sabaneta, cerca de Envigado. Y el patrón me llamó a mí, dijo, Popeye, ¿quiere hacer ese trabajo? Y le dije, sí señor. Entonces le dijo al amigo de él, vaya muéstraselo a Popeye. Y listo, el güey me mostró el tipo. Yo no utilicé la infraestructura del cartel de Medellín, sino que fui con un amigo en Itagüí que tenía una motocicleta y que hacía el arrastre en los homicidios, lo que llamamos el arrastre. Le propuse el negocio, fuimos, vimos el tipo que estaba despachando los buses, me bajé de la moto y le pegué 2 disparos en la cabeza y salimos. Y ese fue el primer asesinato. Mi primer trabajo. El primero. ¿Y era la primera persona que matabas en tu vida? Sí. Yo había participado en vigilancia para homicidios y cosas, pero nunca le había disparado a nadie en la cabeza. Había apuñalado a compañeros en el colegio, pero nunca le había disparado a nadie en la cabeza. Y ese momento, porque, claro, la gran mayoría de personas del mundo, yo me incluyo, nunca ni hemos matado, ni se nos ha pasado por la cabeza hacerlo realmente. ¿Cómo es ese momento, ese primer momento? ¿Estás asustado? ¿No estás asustado? ¿Cómo fue? Porque además tú no conocías a esa persona y vas, ¡pam!, lo matas. ¿Cómo es? Porque es difícil de entender para una persona normal, es difícil de entender ese momento, muy complicado. Mira Jordi, cuando yo le disparo al conductor de bus, yo en ese momento ya tengo la mente criminal. Me la ha ido formando la sociedad, me la ha ido formando conocer a Fernando Galeano Berrío, conocer la violencia, haber estado en la película Cara Cortada, yo ya estaba estructurado. Y miré a los ojos a Pablo Emilio Escobar Gaviria y yo dije, yo por este hombre me hago matar. No sentí nada, cumplí mi trabajo, me fui tranquilo por donde el patrón de nuevo. ¿No sentiste nada? Tenía estómago para el crimen. ¿Y cómo fue ese primer asesinato? ¿Subiste al autobús, te acercaste, disparaste y te fuiste con la moto corriendo? ¿Fue así? No, mira, el asesino fino no corre. Él ya no conducía bus, sino que despachaba los buses con unas tarjetas. Ah, vale, daba tarjetas, vale. Los buses van pasando y él estaba ahí, me le acerqué y le disparé 2 tiros en la cabeza. Salí tranquilo, con el revólver en la mano, monté en la motocicleta y me sacó el arrastre. ¿Había gente en ese momento viendo eso o estabais solos? Había gente. No, había muchísima gente, todo el mundo corrió. Wow, es curioso porque es algo que lo cuentas con mucha naturalidad, pero realmente es muy chocante el hecho de matar a alguien a sangre fría delante de personas que, imagínate que ahí hay una amiga o la hija o la hermana y que tú eras como un robot en ese momento, ¿no? Tú eras una persona con una misión como si fuera un videojuego, que tienes que hacerlo y te vas y adiós. Sí, mira, y cuando tú eres un asesino profesional y disparas y sales corriendo, la gente sale detrás de ti. Pero cuando eres un asesino profesional, disparas, vas tranquilo, llevas el arma en la mano, nadie se mueve. Todo el mundo queda petrificado porque huelen el peligro en el ambiente, nadie se mete. Yo salgo de ahí, me despido del amigo de la moto porque no puede ir donde Pablo Escobar, porque de Pablo Escobar solo puede ir la gente autorizada. Yo voy donde Pablo Escobar y sigo escribiendo en la máquina, haciendo las cartas. Y el patrón me dice, oiga Popeye, ¿se acuerda que yo le di un trabajo a usted? ¿Cuándo lo va a hacer? Y señor, ya lo hice. Yo, ¿cómo? Sí señor, ya lo hice. ¿Y por qué no me ha cobrado? Yo, no señor, yo no le voy a cobrar nada. Es que porque vosotros cuando matabais a alguien, él os pagaba ese asesinato, digamos. Mire, Pablo Escobar Gaviria, porque era un gran líder, si él te decía, te doy $1 millón por matar a un mafioso que anda con 20 escoltas, o un ministro, un candidato a la presidencia de la República, $1 millón te entregaba. Y te los daba en mano. En mano, en efectivo. Él tenía su oficina, te daba una firma de él, autorizada a entregar $1 millón a Popeye, y la firma de él te lo entregaban. Ese trabajo que yo hice valía $2.000, y como no le cobré, me dio $5.000. O sea, que ganaste más por humilde y por no querer ir con ambición a cobrar el dinero. Sí, él fue oliendo que yo no era ambicioso. Y después vino el amigo de él, y uy, qué trabajo tan profesional. Entonces, y a partir de aquí, ¿cómo ya una vez ve que sabes matar y que eres capaz de hacerlo bien, ¿cómo va yendo el tema? ¿Sigues escribiendo? ¿Ya pasas a ser sicario 100%? ¿Cómo funciona? Mira, dentro del cartel de Medellín, yo era un soldado. ¿Qué es lo más bajo por ahora? Era un soldado, sí. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos con el patrón en una casa de seguridad, si había que hacer el arroz y hacer la comida a él que le gustaba el arroz con huevo, yo lo hacía. Si había que barrer, se barría. Si había que trapear, se trapeaba. Si había que lavar la ropa del patrón y la mía, la lavaba.
y si había que salir a matar a un presidente de la República, a colocar una bomba, salía y la colocaba. Se trataba no de... todo era humildad. Erais chicos para todo. Para Cualquier todo. cosa que Pablo Escobar quisiera en ese momento, vosotros la hacíais. Sí, sea lo que sea. El patrón era un hombre que, por ejemplo, cuando llegaba una reina de belleza donde él le gustaba que uno estuviera pendiente de él con la seguridad. Y si él no tomaba licor, él solo se tomaba media cerveza Heineken y medio marihuana, no más. Y él mantenía el control. Él no se embriagaba y empezaba a abrazarlo a uno y decirle te quiero mucho, te voy a regalar $1 millón, un elefante. No, Pablo Escobar Gaviria mantenía el control todo el tiempo. Y uno era amable con él, pero él siempre que quería que uno, como éramos empleados, estuviera pendiente de la seguridad sobre todo. Y yo manejaba los anillos de seguridad. ¿Y cómo era tu vida en esos momentos? ¿Cómo era un día a día tuyo? Mira, ¿Cada día tenías trabajo o había días libres? ¿Cómo funcionaba eso? Mira, yo nunca saqué vacaciones ni tenía días libres. Cuando había un día libre, por ejemplo, que le decía, Pope, vaya, entreténgase, él le prestaba los aviones a uno. Uno se iba a otra ciudad, se iba a la hacienda Nápoles, se emborrachaba, llevaba mujeres, hacía fiesta, lo que quisiera. Pero cuando estábamos trabajando, era trabajando. Yo nunca pedía descanso, él me daba el descanso a mí. Yo era disciplina. Y él veía, por ejemplo, cuando nos tiraban operativos de la CIA, la DEA, 10, 15 mil hombres del ejército y la policía colombiana, veía que yo no me arrugaba, porque yo me preparé para ser mafioso. Siendo niño, yo hice algo muy importante, Jordi. Fui deportista. Yo fui nadador, fui atleta, fui ciclista y fui karateca. Y yo no sabía que me estaba preparando para todos los operativos de la CIA, la DEA y el ejército y la policía colombiana, que eran hasta 15 días caminando en la selva. ¿Tú habías estado 15 días caminando por la selva? Con Pablo Escobar, sí. Caminábamos y Pablo Escobar, él tenía una finca en el Magdalena Medio Antioqueño, que es una selva brutal tropical. Ajá. Y ahí nos hacían operativos el ejército colombiano, la policía colombiana, la CIA y la DEA. Y él mantenía comida enterrada en la selva en canecas de leche, en tinas de leche. Ajá. Mantenía atún, salchichas, chocolatina, maní y agua. Entonces, cuando el ejército nos encerraba en la selva, ellos pensaban que nos íbamos a morir de hambre, porque si nosotros cazábamos en la selva y prendíamos fuego, nos detectaban con el avión plataforma de la CIA. Claro. Y cuando tú estás bajo un operativo militar, no puedes prender fuego, ni puedes cazar, porque ellos están alertas con el avión plataforma. Y Pablo Escobar, todo lo de él era muy sencillo. Estuve con él muchas veces y nunca me quejaba. Para mí, yo era como estar en Disney World. Todo el tiempo andaba con Pablo Escobar porque era un hombre tranquilo. Es el único hombre que, rodeados por 15.000 hombres, nunca le vi miedo en sus ojos. En combate nos habían ya matado todos los escoltas y seguíamos él y yo, y él era tranquilo, firme. ¿Y tú cómo fuiste escalando posiciones en la estructura? Porque tú empezaste como soldado, lo más bajo, pero tú llegaste a ser uno de los sicarios, digamos, jefes, ¿verdad?, de la organización. Mire, uno de los hombres más importantes de Pablo Emilio Escobar Gaviria era John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, que en la serie lo conocen como el Chili, en la serie que hacen del Patrón del Mal. Y Pinina lo matan en el año 1990, y ahí yo cojo el poder de él. ¿Y ese cargo cuál era? Pero yo ya en el año 86 ya era un hombre de confianza de Pablo Escobar por mi disciplina. Ajá. Porque Pablo Escobar amaba la disciplina. Pablo Escobar era un hombre que se acostaba a las 6 de la mañana. Él se acostaba a las 6 de la mañana porque la hora boba en la mafia es entre las 3 y las 6 de la mañana. En esa hora es donde le llega a uno la policía o el ejército. Siempre que le llegaban a él lo encontraban despierto y podía reaccionar mucho más rápido. Claro, siempre tenía capacidad de reacción. Sí, yo me acostaba un poco antes que él porque quedaba otro compañero encargado de la seguridad con los anillos de seguridad y me levantaba muy temprano. Cuando él se levantaba a las 2 de la tarde ya nosotros teníamos todo lo que él nos había dicho. ¿Vivíais juntos? ¿Vivíais con él o vivíais Siempre, separados? No, siempre andábamos juntos. Siempre, o sea, cuando tú ya tuviste un poquito más de poder, tú siempre estabas con él, en todas las situaciones. Estabais juntos, vigilando, etcétera. Desde el año 85 que entré a trabajar andaba con él todos los días. Inclusive, nosotros muchas veces tumbamos la extradición por la vía legal en la Corte Suprema de Justicia en Colombia y nos íbamos a vivir al edificio de él, al edificio Mónaco. Él vivía en el penthouse y nosotros vivíamos en los apartamentos de abajo, pero siempre estábamos disponibles para él. ¿Y el edificio Mónaco cómo era? El edificio Mónaco era una construcción esplendorosa, 7 pisos, muy amplio, de toda una cuadra para que aguantara un bombazo. Pablo Escobar siempre pensaba en el futuro. El edificio Mónaco era donde vivía solamente con su familia y vivíamos nosotros, ahí no vivía nadie más. Y cuando ya estábamos en guerra, que estábamos en la ilegalidad, ya íbamos a la montaña. En la selva y a esconderos.
esa fue ya el inicio de la época complicada, ¿verdad? El inicio ya del caos, de tener que estar en guerra de guerrillas, de no poder estar en público porque si no os cazaban. Así es, sí, no, pero al patrón le fascinaba y a mí me gustaba. ¿A ti te gustaba esa sensación de jungla? ¿Eso te gustaba? O sea, sí. ¿Os agradaba la idea de ser perseguidos? Sí, y no nos asustaban los carteles de Se Busca, porque para la época nos perseguían con este cartel de Se Busca. Ajá. Acá ves al patrón, sí. Aquí ves a mí, este es el Mugre, Otto y Pinina. Este es Pinina, el hombre más importante de Pablo Escobar, John Jairo Arias Tascón. Ajá. Y esto es el cartel que había en Colombia por vuestra captura. Sí, por el patrón daban 20 millones de dólares, por mí dan $1 millón. Este es el Mugre, vive en España, vive en Argentina, es un buen ser humano, ya cambió de vida. Este es Otto, él pagó 9 años de cárcel, salió en libertad y lo mataron aquí en Medellín. Y este es Pinina, lo matan en el 90, lo encuentran por este cartel de Se Busca. ¿Tú cuántas personas dirías que por tu propia mano has matado? ¿Sabes? ¿Tienes cuenta? ¿No? ¿O una aproximación? Mira, Jordi, mira. Y en este momento tan impactante termino la primera parte de la entrevista a Popeye. En la segunda hablaremos de las muertes, de qué significa asesinar a cientos de personas y de cómo era Pablo Escobar en la realidad.